6 de la mañana con 7 minutos. Mucha atención al video que vamos a reproducir en este momento. Lo han enviado desde Quetzaltenango, desde la zona 3 de la ciudad altense. Observen nada más la violencia con la que actúan algunos menores de edad. Esto de verdad no tiene precedentes y además hablamos de menores de edad que tienen su uniforme estudiantil y ahí vemos cómo le pega una bofetada en la cara. Este otro chico se queda prácticamente quieto, luego llegan varios estudiantes más, pero vemos cómo la violencia definitivamente, y lo hemos dicho, genera más violencia. Aparentemente estudiantes, estos jóvenes, pues se agreden físicamente o más bien el uno al otro en plena vía pública. Como repetimos, esto ocurrió, bueno, y específicamente la 19 Avenida de la zona 3 de Quetzaltenango. Agradecemos a los usuarios que comparten con nosotros este tipo de imágenes, preocupados, indignados por la violencia que hemos podido observar últimamente también en los jóvenes, y no solo en Ciudad Capital, sino en varios departamentos del país. Acá una muestra de este video que viene desde Quetzaltenango, una riña, una pelea entre estudiantes. Es lamentable este tipo de comportamientos, y aquí le mostramos las imágenes que nos comparten los usuarios a través del WhatsApp 5691-7782. Definitivamente esta no es la manera para arreglar las diferencias, compañeros. Hemos visto ya este tipo de actitudes. Ingrid, recordarás uno de los últimos que venía desde Amatitlán, donde unas chicas prácticamente se agarran del pelo, se deshacen la ropa. Es de verdad algo increíble. Y acá vemos cómo este chico llega, le pega una bofetada en la cara y el otro se queda realmente quieto, sin hacer nada. Lamentable, definitivamente, Pablo, este tipo de imágenes. Lo que realmente indigna es que todavía el otro muchacho, si te das cuenta, el de negro, que fue quien llegó a agredir al de rojo, todavía cuando ve a sus compañeritos como que se ensalza más, todavía la violencia se incrementa. Y esto es lamentable porque en muchas ocasiones tal vez allí pudiese haber terminado el pleito, pero los mismos compañeros incitan o motivan a que se continúe la pelea. Así de que, bueno, es lamentable que este tipo de peleas se viralicen. Don Francisco, Alexis, ustedes también se suman para este tipo de comentarios. Por supuesto, esto sería de analizar también si se trata de un caso de acoso escolar o bullying, como es conocido. Vemos cómo reacciona el joven que recibe el golpe. Él en ningún momento se ve de forma violenta, al contrario, trata de evitar cualquier confrontación, mientras este jovencito de chaleco es quien en todo momento se muestra agresivo, es quien impacta con su mano a este joven de rojo. Después llegan ya todos los estudiantes y las cosas pareciera que se van a calmar, pero él insiste todavía y se encuentra bastante incitado a la violencia. Don Francisco. Bueno, yo creo que es falta de valores. El problema que siempre hemos platicado, padres de familia no están inculcando los valores en la niñez, en la adolescencia, y se suscitan este tipo de situaciones. Pero vamos un poquito más allá. Recordemos que el día de ayer platicábamos sobre el caso de que dentro de las mochilas llevan ilícitos, armas de fuego, armas blancas. Esto puede terminar así, definitivamente. Ante la situación de violencia que vive el país, la falta de valores, creo que hay que tener muy cuidadoso. Y es un llamado a los padres de familia, a los maestros, para que realmente traten de hablar con ellos, de evitar que este tipo de situaciones continúen. Yo creo que ya estamos hasta la saciedad de estar viendo este tipo de videos donde inclusive las personas utilizan el teléfono para filmar la pelea, pero nadie interviene. Esto ya se está volviendo viral y es importante tomar en cuenta a los padres de familia, sobre todo, que puede terminar hasta en una tragedia, una situación solo de golpes, como era antes, hace muchos años, cuando se decía, bueno, a la salida te espero, pero ahora ya no es así. Ahora se utiliza otro tipo de armas, como de pistolas, se han determinado que también armas blancas, así que el llamado es a los padres de familia, a los maestros, para que traten de evitar que esto continúe. Una de las cosas que llama mucho la atención, compañeros, si se dan cuenta, es que ya estaban filmando la pelea, sí, ya lo estaban grabando, y se toma realmente el momento en donde este muchachito de chaleco negro le pega al jovencito. Entonces la pregunta es, ¿será que ya no era algo que ya estaba pensado o planeado precisamente? Previsto ya. Exacto, sí. Ya se planea, bueno, nosotros filmamos y tú llegas y le pegas, ¿no? Porque lamentablemente muchos así lo hacen, don Francisco. Sí, es posible, definitivamente es lo que llama la atención. ¿Por qué filmar pero no tratar de evitar que esto se produzca? Porque lamentablemente muchas veces hay personas que hasta utilizan estos videos para hacerse famosos. Así que el llamado sigue siendo pues a los padres de familia, a los maestros, y
sí a toda la niñez y juventud de Guatemala para que eviten este tipo de espectáculos. Lamentables imágenes entonces que vienen desde Quetzaltenango. Ahí tenemos este comportamiento errático de algunos jóvenes y vemos cómo pues todo el grupo, como ustedes comentaban, llega luego y tratan de calmarlos, aunque uno de los dos sí está bastante molesto. También llama la atención lo que decía Alexis del bullying. Vemos cómo la persona pues, recibe el golpe y no pone mayor resistencia. Luego estas personas tienen algún desorden psicológico. Recordemos situaciones, incluso viene a mi mente un video que salió hace un año aproximadamente, que fue en Monterrey, México. Al menos usted se recuerda de un chico que ingresa al salón de clase con un arma de fuego. Es algo impactante, de verdad. Y Dios quiera, pues esto no sea... Los llamados bravucones también, o sea... Jóvenes que llegan a los centros educativos únicamente a pelear o a demostrar que son superiores físicamente contra otros. Es una situación que se da. Como dice Alexis, tiene mucha razón. El bullying, lamentablemente, ahora es parte de la vida de muchos. Y saben ustedes también que esta situación que vemos acá no es exclusiva solo de los hombres. También hemos visto a muchas mujeres jóvenes que se agreden y estos videos se hacen virales. Y también es el llamado a la conciencia a la niñez y a la juventud. Ellos son parte del cambio de nuestro país. Hay que cambiar esta cultura de violencia que hemos visto cómo se ha incrementado. Como lo decía Francisco, antes era común que se dijera a la salida nos vemos, a la salida nos enfrentamos, pero ahora este tipo de casos se están conociendo públicamente. Ahí tenemos en pantalla imágenes de esta agresión que ocurrió en un parque y donde la pregunta es si era una pelea por el amor de alguien. ¿Se imaginan ustedes llegar a los golpes por el amor de una persona cuando debiera ser pues simplemente el sentimiento el que decida si quiero estar con alguien o no y no llegar a los golpes, a estos extremos y exponerse también en la vía pública ante los demás? Es impresionante. Más parece que lo disfrutan los que están observando, como si se tratara de un show, una pelea ya pública. Nadie hace nada, don Francisco. Mire, todo el mundo con los brazos cruzados. ¿Saben qué es impresionante? Que según algunos estudios se han revelado que la mayoría de jovencitos con este tipo de comportamientos son los que más problemas tienen dentro de sus hogares y tienden a sentirse solos. Entonces empiezan precisamente con agresiones, con problemas así y después hasta pueden caer en el suicidio. Lamentable. Lo mejor en este caso es que los padres de familia tengan mucha comunicación con sus hijos, hablar de manejar ese temperamento, no ser explosivos, ese manejo de las emociones es fundamental para evitar reacciones hepáticas como las que estamos observando, que los niños, que los jóvenes pierdan el control. Desde que están en preprimaria ya se empieza a observar ese comportamiento agresivo de los niños y ahí es donde debe trabajarse y enseñarles a ellos cómo se deben resolver los conflictos, porque no debemos llegar a los golpes, no debemos de llegar a los extremos para encontrar una solución. El diálogo siempre debe reinar y debe ser la solución para todo conflicto que se origine. Totalmente, y como lo dices desde pequeños, hay que ver, por ejemplo, ese manejo de la ira, ese manejo de la ansiedad, y acá sí vemos justamente jovencitas todavía con su uniforme de la escuela, del instituto, del colegio, agarrándose del pelo, agarrándose a los golpes, tipos de videos que en algún momento se llegaron a viralizar, prácticamente todas las semanas llegaban a la redacción desde Amatitlán, desde Ciudad Capital. Muy, muy triste de verdad observar este tipo de comportamiento y sobre todo en las nuevas generaciones. Sabemos de hecho que los tiempos han cambiado. Yo quisiera preguntarle a don Francisco, pues usted bien lo mencionaba, antes se decía en la salida te espero. ¿Usted presenció alguna vez este tipo de pleitos o pues estuvo dentro de alguno de ellos? Pues afortunadamente no, nunca intenté hacer una cosa de esa, pero sí los veía. Sin embargo, fíjense que hay algo que llama mucho la atención. Se peleaban y a los 2 días estaban platicando, comprando juntos un pan con guacamole. O sea, no había odio como lo ocurre actualmente. Vean ustedes, y en este video me llama mucho la atención que hay un joven que sí la separa. Sí. La separa, pero muchas veces cuando alguien hace esto, el resto se molesta porque lo que quería es seguir viendo un show mediático que realmente deja mucho que desear, sobre todo cuando están uniformadas, son señoritas que están preparándose para la vida y hacer este tipo de acciones, de verdad que es indignante, muy indignante. Yo quisiera hacerles la pregunta a los 3 chicos, porque ustedes pues en este caso con los varones tiende a pues, ser más común. ¿Ustedes creen que un jovencito que se dedica a este tipo de pleitos dentro del colegio pueda llegar a ser una persona violenta el día de mañana con su pareja?
Creo que piensa? sí, hay varios factores que influyen en este tipo de comportamiento. Debe haber el apoyo de los padres de familia y de los maestros también para ir cambiando estos patrones de conducta. Si un niño es violento desde su corta edad, va a continuar haciéndolo porque cree que es la manera de comportarse en la vida. Y entonces sí, es alguien que puede llegar a ser violento con su pareja, violento también en su etapa adulta, en el mismo trabajo puede llegar a tener conflictos. Pero todo eso debe identificarse desde que están pequeñitos, en el prekinder, ahí nos damos cuenta, o incluso en el mismo hogar con los hermanos, cómo ellos se relacionan. Esa relación interpersonal es fundamental que se pueda verificar. Empezar a encauzarlos desde muy jóvenes, como bien dice Alexis, para que esto no se propague, porque sí, todo esto es progresivo y si lo vemos ahí después de las clases, puede pasar después con los hermanos, en el lugar de trabajo, con la pareja, con los jefes. De verdad, son actitudes que desde muy temprana edad hay que ponerle atención. Ya hablábamos, por ejemplo, el manejo de la ira, de la ansiedad, desde muy pequeños se dan este tipo de conductas y es importante de verdad que los padres de familia pongan atención en este tipo de casos. Y es que hay una frase que es muy célebre, que dice que los hijos son el reflejo de los padres. Creo que hasta donde los padres también realizan este tipo de acciones, ellos se dan cuenta, hay resentimiento social, bueno, muchas causas. Sin embargo, todo esto se puede ir evitando si se les da realmente valores, se les enseña el comportamiento adecuado y sobre todo los buenos sentimientos, porque golpear a una persona, yo creo que posteriormente, si uno tiene conciencia, se sentirá muy mal. Sí, definitivamente la responsabilidad de los padres. Qué duro esto que usted nos mencionaba, pero es muy cierto que los niños son el reflejo de los padres y de hecho también depende mucho de nosotros los papás. Así es. Que pues precisamente cómo hacer que nuestros hijos vuelvan a reconciliarse a la hora de un pleito. Así muy en anécdota les cuento que por ejemplo nosotros somos 3 hermanos y cuando peleábamos nos ponían a abrazarnos después de un pleito, precisamente para motivar la conciliación, la reconciliación. Y lamentablemente ahora ya no se da, como usted bien lo mencionaba, es muchísimo más fuerte el odio, el rencor y resentimiento y esto va creciendo, ya no hay un perdón. Lamentable. Incluso lo que tú mencionas, Ingrid, esta parte de la reconciliación y el perdón entre hermanos, porque hay muchos casos donde ya son adultos y tuvieron algún conflicto y se dejan de hablar y pasan muchos años y lamentablemente la muerte siempre llega y queda ese sentimiento de por qué cuando tuve la oportunidad no le di un abrazo a mi hermano, no me disculpé por lo que había hecho mal, o también con los padres de familia. Así que analizar nuestro comportamiento, analizar lo que estamos haciendo y a tratar de vivir de la mejor manera, ser felices, perdonar y evitar a toda costa la violencia. Totalmente. Con las palabras se puede llegar a acuerdos. Es un tema que da para mucho, de verdad. Usted, siempre la opinión es muy importante para nosotros a través del WhatsApp. Díganos qué es lo que piensa acerca de este tema. Ahí lo tiene en pantalla, 5691-7782. Estas peleas, estas riñas entre estudiantes, ¿qué opinión le merece? Compártalo con nosotros a través del WhatsApp.